Buenos días, niños. Bienvenidos. Hoy jueves 6 de mayo del 2021. Continuamos trabajando con lo que es el trayecto alfa. Este día nos toca trabajar historia. Continuamos con el valor confianza. Es la fortaleza emocional que empieza por cada uno con el propio sentimiento de valor. La pregunta de historia de trayecto alfa dice, ¿en qué países ha estado mi smartphone? Hoy vamos a ver lo que es el neoliberalismo, la globalización, privatización y democratización. ¿Está bien? Vamos a iniciar. Primero que nada tenemos lo que es el neoliberalismo. Dice, desde la década de los 80, el neoliberalismo se ha ido extendiendo en el mundo. Se trata de un modelo económico que marca la forma en que se hacen los negocios y la política. O sea, es un modelo económico, ¿verdad? Inició desde los 80, de los años 80. Y dice aquí que marca la forma en que se hacen los negocios y incluye también la política. Consiste por un lado en la mínima intervención del gobierno o del Estado. O sea, negocio donde interviene el gobierno en los asuntos económicos de un país, reduciendo su participación a la de un árbitro, como en muchos deportes. Además, se basa en la liberación de los mercados. Esto quiere decir que las empresas pueden hacer negocios entre ellas y con compañía de otros países, ¿verdad? O sea, una empresa mexicana puede tener su propio negocio y la puede acompañar otros países con la mayor facilidad posible, eliminando los impuestos para importar productos y favoreciendo la intervención extranjera. De este modo, el gobierno le transfiere a los empresarios la responsabilidad de producir y distribuir la riqueza. ¿Qué características ha tenido este modelo en nuestro país? O sea, el neoliberalismo, ¿qué características ha tenido en nuestro país? Pues una de las características del neoliberalismo es la desregulación, que implica reduce los impuestos, los trámites y las restricciones al comercio y a las inversiones extranjeras, ya que se considera que benefician al desarrollo de los países. Gracias a esto, México ha abierto el mercado nacional a productos extranjeros mediante tratados internacionales. Entonces, eso es el neoliberalismo. Son negocios, ¿verdad? Negocios donde interviene también la política, el gobierno. Entonces, esto hace que los impuestos sean menores, los trámites sean menores en el comercio, ¿verdad? Con otros países. Ahora vamos a ver lo que es la privatización. También está la privatización que ocurre cuando el gobierno vende o concesiona diversos tipos de negocio a empresas privadas. De ahí viene la palabra privatización, de privada. En muchos países, los bancos, trenes y medios de comunicación eran administrados por los gobiernos, pero con el tiempo se han ido vendiendo a la llamada iniciativa privada. Esto también ocurrió en México, donde se han hecho grandes esfuerzos por fortalecer dichas industrias. Antes, hace muchísimos años, todos los negocios, las empresas, los bancos, los trenes, los medios de comunicación eran del gobierno, los administraba nada más el gobierno, pero poco a poco el gobierno fue vendiendo a empresarios, a personas que tienen mucho dinero, fue vendiendo ese tipo de empresas, ¿verdad? Entonces por eso se llama privatización, porque se hicieron privadas, ya no son del gobierno. Hay muchas empresas que son del gobierno, pero otras no. Entonces se hicieron privadas, fueron vendidas a otras personas para que las
las lleven a cabo ellas, las trabajen ellas, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo la privatización. La democratización. Por su parte, en materia política, México afrontó en el mismo lapso un proceso gradual de democratización que consistió en la apertura del sistema político nacional a nuevos partidos y movimientos sociales, portavoces de diversas propuestas y demandas sociales. También, ¿sabes cuáles fueron los momentos clave de este proceso? Vamos a ver los momentos claves del proceso de ¿qué? De la democratización. Primero que nada, dice, el partido dominante en México durante muchas décadas fue el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. Fue fundado en 1929. Cambió 2 veces de nombre hasta utilizar el actual. Entonces el partido duró muchos años siendo el partido más dominante, el más importante, el que ganaba siempre en las elecciones. Entonces, este es uno de los momentos claves que fue haciendo cambio en la democracia. También en la década de 1960, algunos sectores sociales comenzaron a participar de manera más activa en la vida pública del país, como el gremio estudiantil en 1968. Eso sucedió en la década del año 1960. Entonces, sectores sociales comenzaron a participar de manera activa, que se manifestaban pues, en manifestaciones en la vida pública del país. Y aquí están algún grupo de estudiantes se están manifestando. Eso fue en 1968 en contra del gobierno, ¿no? En la década siguiente se efectuaron reformas al sistema político mexicano que abrieron espacios a partidos de oposición en el Congreso y permitieron la creación de nuevas agrupaciones políticas. Aquí tenemos lo que es la Cámara de Diputados, ¿verdad? Cada puntito es un diputado que nos representa. También las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988 también provocaron que 2 años después fuera creado el Instituto Federal Electoral, que fue el IFE, y ahorita se llama INE, a fin de que organizara elecciones limpias y democráticas. Entonces, el Instituto Federal Electoral empezó a hacerse cargo de lo que son las elecciones, para que ya no existiera fraude, ¿verdad? En 1989, el Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, obtuvo la primera gobernatura para un partido de oposición con su triunfo en Baja California. O sea, siempre ganaba el PRI y fue la primera vez que ganó el PAN en Baja California, entonces para gobierno, ¿no? Gobierno del estado de Baja California. Y en 1997, el Partido Revolucionario Democrático, que es el PRD, alcanzó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Desde entonces, los partidos de oposición se han estado fortaleciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que han estado ganando, ¿verdad? Luego después vino en el año 2000 y después de 70 años de dominio, el PRI perdió la presidencia de la República ante el PAN, lo que dio paso a la alternancia y a una nueva época de mayor competitividad electoral. Y aquí es como nuestro expresidente de la República, Fox, triunfó, ¿verdad? Con su partido, el PAN. Fue la primera vez que ganó el PAN para ser presidente de la República. Entonces, esos fueron los cambios que fue teniendo la democracia. A eso se le llama democratización.
Aunque la democratización y el neoliberalismo se han desarrollado de manera paralela, la relación entre ambos es compleja. Algunos estudiosos del tema piensan que este modelo económico propicia la democratización de espacios laborales y mejores oportunidades de vida, mientras que otros señalan que es perjudicial. O sea, unos piensan que es bueno y otros piensan que es malo, pues agudiza la explotación de los recursos naturales de los países más empobrecidos, condenando a sus habitantes a nuevas formas de colonialismo. ¿Sabes cómo cambió la vida de tus papás con la implantación este modelo económico? O sea, cómo fue cambiando la vida de lo que es la democratización. Ahora vamos a ver lo que es la globalización. En la actualidad resulta imposible desentendernos de todo lo que ocurre en nuestro planeta. La globalización es un fenómeno que propicia la integración y la comunicación del mundo entero. Global quiere decir todo, ¿verdad? Del mundo entero. Situación que ha fortalecido la relación entre países, ¿sí? La globalización ha fortalecido las relaciones que hay de un país con otro o un país con todos, etcétera, ¿verdad? La globalización ha incorporado las economías nacionales en un solo mercado mundial, aunque sus efectos no se limitan a ese ámbito, pues también ha provocado el intercambio e integración entre las naciones en respecto culturales, sociales y políticas. O sea, ha permitido la globalización que haya intercambios, que haya integración entre muchas naciones. ¿Sí? En lo que es, ¿en qué aspectos? Pues en lo que es cultura, sociales, políticos, que haya relación entre los mismos presidentes de los países, ¿verdad? Que hay intercambios de la sociedad, de las personas que viajan de uno a otro país. Dependencia económica. Y quiero que me ayude a leer, por favor, Valentina, dependencia económica. Dependencia económica. Una consecuencia de la globalización es la dependencia económica, que ocurre cuando la economía de un país está fuertemente ligada al crecimiento económico de otra nación con mayor nivel de producción. Gracias. Eso es la dependencia económica. Cuando un país depende de otro, ¿verdad? Depende de otro para hacer crecer su economía. Vamos a ver lo que es intercambio de bienes. ¿Me ayudas, Paula, por favor? Intercambio de bienes y servicios de movilización de personas. La apertura de las fronteras entre países ha propiciado que las personas puedan viajar y emigrar a otros países, comerciar con quienes quieran, invertir donde quieran y experimentar nuevas culturas y nuevas ideas. De esta forma, el comercio internacional proporciona a los consumidores una mayor diversidad de bienes y servicios. Bien, gracias. Entonces, eso es el intercambio de bienes y servicios y movilización de personas. ¿Qué quiere decir? Que la apertura de fronteras, apertura es abrir fronteras entre países, ha propiciado que las personas podamos viajar, emigrar a otros países, comerciar con quienes queramos, ¿verdad? Si yo soy una empresaria, puedo comerciar con otros países, invertir donde yo quiera, comprarme una casa en el país que yo quiera. Sí, claro que sí tengo mucho dinero, ¿verdad? Y experimentar nuevas culturas, conocer nuevas culturas, nuevas ideas de diferentes tipos de culturas. De esta forma, el comercio internacional proporciona a los consumidores una mayor diversidad, ¿sí? Que haya más variedad
de bienes y de servicios. Eso es otro otro tipo de la globalización, otra característica, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura y me va a ayudar aquí Yalani, cultura de masas. Cultura de masas. Con el intercambio global ha surgido la cultura de masas, que consiste en los fenómenos culturales y sociales que llegan a una importante cantidad de la población, es decir, a las masas comprendidas como la mayoría de una sociedad. Algunos de ejemplos de estos fenómenos culturales son las películas de superhéroes que se ven en todo el mundo o el consumo internacional de una marca de refrescos. Perfecto, gracias. Eso es cultura de masas. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿verdad? Se vende en casi todo el mundo, ¿verdad? Sí. Las películas de superhéroes se ven en todo el mundo o en casi todo el mundo. Esos son ejemplos de cultura de masa. ¿Sí? Que consiste en fenómenos culturales y sociales que llegan a una importante cantidad de población. ¿Sí? Que se ve en casi todo el mundo, los países del mundo. Bueno, vamos ahora a continuar con lo que es la globalización. Ha provocado también una síntesis cultural de la que es partícipe el mundo entero. En nuestros días es común que habitantes de distintos países compartan expresiones culturales en la música, en el cine, en la comida y hasta en algunas tradiciones. A pesar de la asimilación cultural a escala internacional, el mundo en el que vives es considerado multicultural, pues reconoce una gran gama de identidades colectivas y grupos étnicos a los que se busca integrar a la vida moderna. ¿Sabes qué otros efectos ha tenido la globalización en la sociedad actual? Al igual que otras naciones, México ha formado parte de las tendencias dominantes en el mundo durante las últimas décadas. La conectividad con otras naciones generada por la globalización permitió que el modelo neoliberal implantado en nuestro país tuviera mayores facilidades para establecer intercambios comerciales, sí, a una gran escala, como la celebración del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que entró en vigor desde 1994. Eso es cómo se fortaleció el neoliberalismo, ¿verdad? Con otros países. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es la página 22, 23 y 24, niños. Abrimos nuestro libro en el trayecto alfa, en la página 22, 23 y 24. Y dice la pregunta, ¿en qué países ha estado mi smartphone? Es común que los productos que utilizamos vengan de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Casi vean ustedes las etiquetas, la ropa, los productos, algunos alimentos que vienen empaquetados, artículos, no sé, televisiones, aparatos electrodomésticos. Vean de dónde están fabricados y muchos vienen de otros países. Entonces, por ejemplo, el alimento o la ropa que se produce en un continente y se vende en otro. Eso es posible porque vivimos en un mundo globalizado, lo que tiene ventajas, pero también desventajas. Comienza tu último trayecto del año anotando qué entiendes por globalización. A ver, ¿qué entendieron por globalización? A ver, ya vimos. Todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué más? Globalización, que es intercambiar, ¿verdad? Sí, Productos, en diferentes partes del mundo. mande. Maestra, ¿qué página?
con todo el mundo, ¿sí? Estamos en la página 22. ¿Sí? Bueno, entonces aquí van a escribir ustedes su propia respuesta. ¿Qué entienden por globalización? Ya lo vimos en la definición anterior. Ahora ustedes con sus propias palabras expliquen qué entendieron. Y nos vamos a la actividad número 1. Aquí en la actividad número 1, niños, vamos a leer y vamos a responder las 3 preguntas que tenemos en la parte de abajo del texto. ¿Está bien? Dice, según Amnistía Internacional, la mitad de los smartphones vendidos en el año del 2017 de las 2 marcas más reconocidas vino de China. Y también ocurrió con los de otras compañías. Fueron armados en India, Vietnam, Corea y regiones de China, donde es barato producirlos. Además, gracias a lo rápido que se ha vuelto el comercio con la globalización, un smartphone de Asia tarda solo cerca de 3 días en llegar a tiendas de Estados Unidos de América. Lo malo es que con el fin de encontrar los minerales y la manufactura más barato para compensar lo caro de transportar los smartphones por el mundo, o sea, cuesta caro, ¿verdad? El traslado, el transportarlos a otras partes del mundo. Hay compañías que no se preocupan por cómo se obtienen los materiales de sus productos, ni bajo qué condiciones laboran sus trabajadores. O sea, ni bajo qué condiciones laboran sus trabajadores. Entonces, no se preocupan, ¿verdad? ¿Por qué se producen tantos smartphones en Asia en lugar de Europa o en lugares de otro mundo, o en otras partes del mundo? A ver, ¿por qué creen? Porque los europeos casi no usan el smartphone, o porque resulta barato por la mano de obra, o porque los asiáticos son mejores con la tecnología. Porque resulta barato por la mano de obra. Con la tecnología. Porque los asiáticos son mejores con la porque resulta barato por la mano de obra. Les pagan más barato. Hagan de cuenta que son como maquiladoras, ¿verdad? Y los están armando los teléfonos. Y en esos lugares del mundo que se menciona donde los arman, que es la India, Vietnam, Corea y algunas regiones de China, les pagan muy poquito a las personas y por eso los arman allá. Por eso no los fabrican ni los arman en Europa, porque allá no les van a trabajar por tan poquito dinero, ¿verdad? Las personas. Entonces, porque resulta barato por la mano de obra. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la situación laboral de las personas que trabajan en la producción de algunos smartphones? A ver. Las compañías no se preocupan por las condiciones laborales de sus trabajadores. Las compañías para nada se preocupan por las condiciones laborales de sus trabajadores. Ni saben si saben. O sea, las condiciones en que trabajan. Y de hecho ahí al final dice, ni bajo qué condiciones. Aquí dice, mire, no se preocupan. Mire. No se preocupan por cómo obtienen los materiales de sus productos, ni tampoco bajo qué condiciones laboran sus trabajadores. Si están en buenas o en malas condiciones, si tienen muy poco espacio para moverse en el lugar donde están trabajando, si está limpio, si no les importa, ¿verdad? Si corren peligro, si no corren peligro, si no tienen el material necesario o la protección, ¿verdad? Como lentes, guantes, una bata, no sé, para protegerse. O sea, no les preocupa, ¿verdad? Bueno, ¿qué imaginas que ocurriría si los smartphones se produjeran en cada país donde se venden?
A ver, Ya estuviera contaminado todo el mundo. bueno, esa es tu respuesta. ¿Otra respuesta? Que no tuvieran Serían más baratos. No hubiese tuvieran tanto que- intercambio. ¿Cómo? No escuché bien. Serían ¿Cómo? más baratos. ¿Serían más baratos? No porque lo vendan mucho significa que vaya a cambiar su precio. No tuvieran que gastar en llevarlos a otro país. Pero resultaría más costosa la mano de obra para las empresas porque tendrían que poner su propia maquiladora, su propia fábrica. Entonces sería más costoso tener la maquinaria, los instrumentos para trabajar, contratar personal. Entonces como sería más costosa la mano de obra, pues los teléfonos serían más costosos. ¿Sí me entendieron? Entonces escribimos. ¿Qué escribimos? Sería más costoso la mano de obra. Para las empresas, ¿verdad? ¿Qué es la mano de obra? Las personas que están fabricando ese teléfono. Sería más costosa la mano de obra para las empresas. Porque las personas no iban a querer trabajar por tan poquito dinero, ¿verdad? Entonces, forzosamente tienen que contratar personal. La mano de obra para las empresas. Muy bien. Ahora pasamos, niños, a lo que es la página 23, por favor. ¿Vamos bien? Sí. No se me vayan a atrasar, ¿está bien? ¿Listo? Sí. Valentina, ¿ya listo? ¿Sí? Bueno, voy a borrar. Y pasamos a lo que es la página 23. En la actividad 2, vamos a trabajar con las actividad 2, 3, 4 y 5. Vamos a iniciar con la 2. Dice, van a escribir una G si pertenece a globalización o una N si pertenece a neoliberalismo, según corresponda. A ver, vamos a ver entre todos. Bueno, es un fenómeno mundial irreversible G. que es de globalización. Muy bien. Es un sistema económico y político. La E. La G. No. La N. A La ver, N. la N. economía interviene el gobierno. ¿Se acuerdan que dijimos? La N. política es el gobierno. N de neoliberalismo. Muy bien. Consiste en mayor interdependencia e intercomunicación entre los distintos países del mundo. Globalización. Globalización. Sí. Acuérdense que cuando se refiere a países del mundo, cuando se mencione países del mundo, relaciones, etcétera, intercambio, ventas, compras, se refiere a globalización. Consiste en la liberación de los mercados y tiene intervención del gobierno en las actividades económicas. N. N. Y cuando se mencione a gobierno, economía, Política. empresas, ¿sí? Ahí donde interviene el gobierno en algunas actividades económicas, ahí gobierno, economía es neoliberalismo. Muy bien. Surge gracias al desarrollo de los medios de comunicación y la interdependencia económica de los países. Globalización. ¿Cómo? Globalización. Globalización. Muy bien. Muy bien.
surge como solución a la intervención exagerada de los gobiernos en las actividades económicas y políticas de los países. Neoliberalismo. Muy bien, neoliberalismo, gobierno, actividades económicas, la política, o sea, eso está relacionado y es neoliberalismo. ¿Ya entendieron? Para que sepan diferenciar uno del otro, ¿verdad? Muy bien. Copiamos y checamos respuestas y pasamos a la actividad número 3. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya podemos pasar? Sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, nos pasamos a la actividad número 3. Aquí, niños, vamos a relacionar las columnas. Lo que es privatización, desregulación y eliminación de subsidios. Vamos a ver. Vamos a buscar primero privatización. ¿Cuál será? Acuérdense que les dije, cuando el gobierno tenía todas las empresas, las trabajaba. Las actividades económicas pasan de las manos del gobierno a las empresarios. Perfecto, porque empezó a vender, ¿verdad? Eso es vender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las actividades económicas pasan de las manos del gobierno, recuerden que eran del gobierno las empresas, y al venderlas a otras personas, a personas que tienen mucho dinero, que son dueños de empresas, eso es privatización, porque ya no es del gobierno, ya es privado, ¿verdad? Muy bien, vamos a unirla y pasamos y vamos a checar cuál es desregulación. Reducir al mínimo el dinero que el gobierno gasta en proteger ciertas industrias como la producción de tortilla en México. Eso es eliminación de subsidios. Eliminar las reglas. es reducir al mínimo el dinero que el gobierno gasta en proteger ciertas industrias como la producción de tortilla en México. ¿Sí? Eliminar subsidios. Y por último, eliminar las reglas y limitaciones de ciertas actividades económicas como el comercio es desregulación. ¿Sí? Vamos a checar respuestas y nos vamos a lo que es la actividad número 4, por favor. ¿Ya podemos borrar? Ok, vámonos a la actividad 4 todos, por favor. Aquí en la 4 vamos a colorear. Dice, colorea la casilla adecuada, dependiendo si cada opción es causa o efecto de la globalización. Acuérdense que es la globalización, ¿verdad? La relación que hay, el comercio, relaciones culturales, sociales, etcétera, de todo el mundo. Bueno, innovación en los medios de comunicación. A ver, ¿qué es? ¿Causa o es efecto? Eso es una causa. Innovar los medios de comunicación. Aquí vamos a colorear esta. La conectividad mundial. Efecto. Efecto. Eso es un efecto de la globalización. La interdependencia entre los países. La causa. Independientes. Es efecto también de la globalización. La expansión del capitalismo y el sistema neoliberal. ¿Qué viene siendo? Efecto. No. Expansión. Sistema neoliberal también es una causa. Y por último, el movimiento internacional de mercancías, ¿sí? Que se muevan de un país a otro las mercancías, como el comercio. ¿Qué viene siendo? Es un efecto de lo que es la globalización.
¿Sí? Coloreamos con color, niños. Bueno, porque es colorear con color. ¿Listo? Podemos pasar a la actividad número 5. Así es. ¿Sí? Póngale una marquita a los que van a colorear. ¿Está bien? Ya más. ¿Ya? Ok, voy a borrar. Bueno, borramos y pasamos a la actividad 5. Aquí dice, lee la situación y escribe qué concepto del recuadro ayudaría a cumplir el reto que México tiene con respecto a la globalización. Toma en cuenta lo que indagaste. Vamos a las respuestas. Aquí hay 3 respuestas. Es competitividad, es cultura de la legalidad y alfabetismo digital. Vamos a ver. Muchas fábricas en México no cuentan con controles de calidad apropiados para asegurar la calidad de sus productos, ni, por tanto, su éxito en el mercado internacional. ¿Qué viene siendo esto? Alfabetismo digital. No. Cultura de la A ver, legalidad. vamos a leer bien. Muchas fábricas en México no cuentan con controles de calidad apropiados para asegurar la calidad de sus productos, ni por lo tanto su éxito en el mercado internacional. Es competitividad, porque compite pues con otros países. Competitividad. Pero no es una de competir. ¿Está bien? Pasamos a la página 24, por favor. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué es vamos a recordar tantito. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Quién me quiere decir con sus palabras? Cuando habla de gobierno. De gobierno, ¿y qué más? Liberalidad. Política Liberalidad. Y económica. y economía, ¿verdad? Hay que tener esos aspectos para acordarnos. Y globalización. Del país. Habla de todos los países del mundo. Muy bien, perfecto. Con eso ya podemos identificar, ¿verdad? Son características. Bueno, vámonos ahora a la página 24, pero antes vamos a leer esta información que tenemos aquí. Dice, libertad para hacer negocios. Antes no existía el libre comercio. Eso significa que los gobiernos, sobre todo monarquías y dictaduras, controlaban todas las actividades que ocurrían en un país, lo que ocasionaba autoritarismo e injusticias. Ante esta situación, algunas empresas e intereses se vieron afectados, pues no obtenían ganancias. Para revertir esta situación, surgió el neoliberalismo, donde empresas no gubernamentales, quiere decir que no dependían del gobierno, participan de forma directa en la economía, pues lo importante es la libertad de vender y comprar las cosas que satisfagan nuestras necesidades y deseos, y no quien brinda esta oportunidad en sí. Entonces, subrayamos esto y vamos a poner que empresas no gubernamentales que no pertenecen al gobierno, eso significa participan de forma directa en la economía. ¿Sí? Entonces, lo importante es la libertad de vender y comprar las cosas que satisfagan nuestras necesidades. Hasta ahí. Subrayamos esa parte, por favor, y pasamos a la siguiente información. ¿Ya subrayaron? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a borrar.
para continuar con la lectura de la información. Algunas de las ventajas del neoliberalismo son la competitividad, que permite, subrayamos, ventajas del neoliberalismo, competitividad, que permite adquirir mejores productos a precios bajos. ¿Sí me entienden? Y el crecimiento en los medios de comunicación, que facilita la difusión de una cultura universal. Entonces, la competitividad permite adquirir mejores productos a precios bajos. Y el crecimiento en los medios de comunicación, que facilitan la difusión de una cultura universal. Pero también tiene desventajas. Vamos a ver las desventajas. Porque propicia desigualdad económica por cómo se mueven las inversiones financieras, como también el aumento de algunos impuestos para reemplazar ingresos del gobierno y también la pérdida de la identidad cultural de muchas naciones que adoptan los valores y la forma de vida de los países de donde llegan las inversiones. Bueno, vamos a subrayar las desventajas. ¿De qué? Del neoliberalismo. ¿Cuáles son? Desigualdad económica, aumento de algunos impuestos y pérdida de la identidad cultural. ¿Sí? Esas tres. Subrayamos, por favor, todo lo que están viendo en pantalla para continuar con la actividad número 6. ¿Listo? ¿Ya subrayaron? Listo. El Dante todavía no. Vaya. Ya, maestra. Ok. Yo ya. Bueno, ahora nos vamos. Ahora sí, en la actividad número 6, en la misma página, dice, detrás de tu smartphone hay mucho más que moda. Por ejemplo, hay una corriente política y económica que hace que el mundo sea como es. El neoliberalismo. Vamos a rodear las afirmaciones sobre el neoliberalismo que son correctas y a tachar las que no son correctas. Vamos a ver. La primera, el control del Estado se fortalece gracias al apoyo de empresas privadas en las actividades productivas. ¿Es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Es incorrecto y le vamos a poner, vamos a tacharlo. Siguiente. Aumenta la competitividad en diversos sectores por la diversificación de quienes participan. Correcto. ¿Es correcto? El Estado pierde ingresos porque ya no lleva a cabo algunas actividades de manera directa a causa del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ya no son de él todas las empresas, ¿verdad? ¿Es correcto o incorrecto? ¿Es verdadero o falso, por ejemplo? ¿Verdad? Es afirmativo. Favorece que la identidad de diversas naciones se fortalezcan gracias al contacto con otras. Correcto. Es incorrecto. ¿Sí? Vamos a escribir otra característica del neoliberalismo. A ver, yo se las voy les voy a ayudar. Dice, otra característica del neoliberalismo es que evita que el poder de una nación, escribimos por favor, evita que el poder de una nación Ujú. quede distribuido
en pocas manos. Esa es otra característica del neoliberalismo. Completamos la respuesta y pasamos a la actividad número 7, niños, por favor. Vamos a leer la siguiente situación generada por el neoliberalismo y vamos a escribir si consideras que es positiva o que es negativa y el por qué vamos a escribir. En México crecieron las inversiones extranjeras durante el año pasado. A las empresas privadas les interesa México porque la mano de obra es barata y eso reduce sus costos de producción. Vamos a ver. Vamos a poner una causa positiva. ¿Qué es lo positivo de esta situación? ¿Cuál es la causa positiva? La mano de obra es más barata. No. Dice, con esas inversiones hay más trabajo en México, ¿verdad? Ponemos, hay más trabajo en México. Esa que me dijiste, Emanuel, es la negativa. Y la negativa, ¿qué dijiste, Emanuel? Que la mano, ¿Cómo? que la mano de obra es más barata. Perfecto. La mano de obra es más barata. O sea, no pagan bien. No pagan bien las empresas a los empleados, ¿verdad? Perfecto. Y dice, en el tantalio se usa para, es un mineral, se usa para fabricar piezas de smartphone y es considerado un material en conflicto, es decir, que se extrae de manera irregular o que se explota a los trabajadores de esas minas. Escribe, ¿qué piensas de que algunos smartphones estén elaborados con esos materiales? A ver, aquí es una respuesta libre. Cada quien va a escribir su propia opinión. A ver, ¿quién me quiere dar su opinión? ¿Qué piensan acerca de eso que están, como quien dice, explotando este mineral, ¿verdad? Y explotan también a los trabajadores para fabricar, pues, teléfonos celulares con este mineral. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta situación? ¿Quién quiere dar su propia opinión? ¿Quién la quiere comentar? Si no, pues no, Que ¿verdad? no está bien porque tal vez en algún momento necesitemos eso y por tanto crear smartphones. Pues no. Que no es Quitar a los correcto. trabajadores que merecen un Muy mejor vida. bien. Muy bien. Bueno, cada quien va a escribir su propia respuesta, ¿está bien? Y con esto damos por terminada la clase de hoy, del día de hoy de historia. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente. Bueno, niños, vamos a trabajar el día de hoy con las palabras del vocabulario de ortografía. Hoy vamos a trabajar con las de las 6 a la 10. Aquí está. ¿Sí? Esas 5 palabras las vamos a escribir 10 veces cada una. ¿Sí? Y me las van a mostrar. Escribirlas 10 veces cada una. Y van a escribir con cada una oración.
una oración con cada palabra. O sea, ¿cuántas oraciones van a hacer? 5. 5. Muy bien. Yo ahorita las acabo de leer y ya las hice. ¿Cómo dijiste? Yo ahorita las acabo de leer ya y ya las... A ver. ¿Ya las hiciste? A ver, muéstramela. ¿Quién me dijo? Cristóbal. ¿Ya las hiciste, Cristóbal? Yo la estoy haciendo, Mariana fue la que le dijo. Ah, perdón, Mariana. Es que no escuché bien la voz, perdón. La cumpleañera. Bueno, entonces voy a pedirles, voy a esperarlos unos minutitos, 5 minutos, para que las escriban 10 veces y aquí los voy a estar viendo trabajar para Y ponerles. otros 5 minutos para escribir una oración con cada palabra. Bueno, hagan la letra bonita, bueno, y bien clarita. No la hagan tan rápido para que les salga bien el trazo. Quiero ver, porque de aquí califico yo su escritura. Maestro, yo lo hago rápido pero bonito. Joel, ya estamos trabajando con la ortografía, mi niño. Sí. Jesús David, ¿cómo andamos? ¿Cuántas llevas? Así, mira, Carmina, qué bien se ve trabajando. Así me gusta que pongan la cámara, donde yo vea que están escribiendo. Sí, por favor. Voy a ir pasando lista, niños. Bueno, pongan atención.